Nosotros somos el grupo 5 con el tema de técnicas y herramientas para la gestión de productos. Entonces, nuestros integrantes que vienen son 5 personas, conmigo, con mi persona, Pelagallo, también conformado por la compañera Romero, Quesada, Ruiz y Saavedra. Y entonces son los temas que vamos a exponer, son los siguientes. Tenemos entrevistas, talleres, lluvia de ideas, métodos Delphi, cuestionarios, encuestas, prototipos, juicio y experto, descomposición de trabajos de EDT. Vamos a realizar una breve introducción. Las entrevistas, pues realmente es una manera formal o informal de obtener información. En la siguiente diapositiva vamos a empezar con el objetivo para entender mejor este tema. El objetivo principal es obtener tanto precisa como personalizada. Esto va a caracterizarse bastante sobre el tipo de estudio que se está realizando o la temática del estudio. Pueden ser acontecimientos, experiencias, opiniones de personas, etc. Entre los roles, pues generalmente siempre participan un mínimo de 2 personas, en este caso el entrevistador y la entrevista. Dentro de los tipos de entrevistas tenemos la entrevista pues, social. Dentro de esta entrevista está la entrevista no estructurada o abierta, que se basa en donde el investigador trata de comprender el punto de vista o la situación del entrevistado y el participante se expresa de forma libre. Semiestructurada, el entrevistador quiere saber información específica que puede comparar con información obtenida, ya sea de una base de datos o de investigaciones o entrevistas que han sido realizadas con anterioridad. Dentro de la estructurada son usualmente usadas dentro del mercadeo para constatar información, ya puede ser telefónica o por medios digitales. Dentro de la entrevista cualitativa, en esta entrevista pues tiene un límite definido de duración por cada pregunta. No se usan preguntas abiertas sino cerradas y se caracterizan más que todo por no mostrar sus experiencias o anécdotas. Si en este caso hay experiencias o anécdotas, son realmente muy pocas, porque esas más se dan en la entrevista cualitativa. Estas son mucho más flexibles, tienen un límite indefinido de duración de cada pregunta y aquí sí usan más que todo anécdotas y son un poco las preguntas abiertas o neutrales. Dentro de las periodísticas, pues, en este caso interactúa el periodista y el comunicador social. Periodista clínica, pues, son mucho más profesionales acerca de la salud y determinan, pues, más un estado físico o psicológico de un paciente. Dentro de la entrevista de trabajo, en esta entrevista, pues, integran sus habilidades o capacidad para obtener como resultado un candidato para lo que se está buscando. Eso ya depende mucho del empleador. Los medios, pues, están las entrevistas presenciales o telefónicas, las escritas o audiovisuales o digitales. Esto va a depender mucho del entrevistador. La duración de las entrevistas son de 15 a 20 minutos porque, según una investigación, es donde más llegamos a captar la información del entrevistado. Y evita también la fatiga y de esa manera tenemos de forma nítida pues, los resultados de la información que queremos contratar. Las etapas están de planeamiento y ejecución y post-entrevista. El planeamiento es como que cómo se va a realizar la entrevista, qué vamos a ver dentro de ella. Más que todo dentro de esa parte también interviene bastante en lo que es el tiempo que vamos a tener que utilizar dentro de ella. La ejecución viene a ser pues la primera etapa de la entrevista donde se solicita el consentimiento y permiso para poder empezar la misma. La post-entrevista, este es el cierre de la conversación, recalcando que dentro de la ejecución existen otras etapas, el final de la entrevista, la introducción, etc. Pasando con el siguiente tema, que viene a ser el taller, que lo veremos en la siguiente diapositiva, un concepto básico es que es un proceso planificado y estructurado de aprendizaje. Generalmente los talleres son mucho más prácticos y apelan a la experiencia. Es impartido por un guía, sin embargo, esto va a depender mucho del tipo de taller que se esté dando. La estructura está la introducción, la acción y el cierre. La introducción pues, es la apertura del taller, la acción son las actividades que se van a realizar. Dentro del cierre está un resumen de lo que se ha realizado dentro del taller, una evaluación de las consecuencias, las intenciones, pues. Esto está dentro del contenido, la forma y el proceso del taller. En la siguiente diapositiva vamos a ver un poco más acerca de esto, especialmente de los principios. Elementos del aprendizaje que proviene a cuestionar esto generalmente se va a dar entre los participantes, siempre y cuando esto va a dar a desarrollar más que se amplíen dentro del tema que estén tratando. La impredecibilidad, a pesar de ser una rigurosa planificación, pues va a tener mucho que ver, o sea, vamos a tener que tener en cuenta dentro de un taller, porque nunca es predecible lo que se va a constatar dentro de él. La planificación debe tener en cuenta pues 3 dimensiones de un taller. Esas son las mismas que vimos anteriormente, que es el contenido, la forma y el proceso. El contenido es que el taller
es lo que va a hacer o qué se va a tratar, la forma es cómo se va a estructurar el proceso que va a seguir y cómo va a suceder. Dentro de los roles, pues siempre va a haber un guía y uno o dos participantes. Los guías también pueden variar dependiendo del tipo de taller que se esté realizando. Los aspectos son contenido, participantes, finalidad y motivación. ¿Cuál es la finalidad de este taller? La motivación es qué debemos hacer el taller. Y teniendo en cuenta estos puntos, pues ya sabemos cómo realizar una entrevista y un taller. Es una herramienta de trabajo grupal. Esta facilita el surgimiento de nuevas ideas sobre un tema o un problema determinado. La lluvia de ideas es una técnica de grupo para generar ideas originales en un ambiente creativo. Es una de las mejores herramientas para desbloquear la inventiva, sea la tuya o la de los miembros de tu equipo. En la siguiente diapositiva podemos ver las características de una lluvia de ideas. En las características tenemos que necesita un moderador. Se va a encargar de dirigir la sesión con fluidez para que todos tengan una oportunidad de participar, evitando conflictos o puntos muertos. Además, se encargará de registrar todas las ideas que surjan, buenas o malas. También tenemos que tiene un objetivo bien definido. Puede ser que responda una pregunta, identifique un obstáculo en un proceso que parece ineficiente o conocer la innovación que necesita en el producto estrella de la empresa. La actividad a realizar está pensada a partir de su objetivo. La sesión tiene una duración establecida, así se organiza mejor el tiempo para cada etapa de la lluvia de ideas y se desperdicia lo menos posible. El número de participantes generalmente no supera los 15 para que no tome demasiado tiempo. En una lluvia de ideas no hay espacio para criticar propuestas, ya que la intención es activar la creatividad de los participantes. Las ideas se revisarán cerca del final. Y por última característica tenemos que se intenta obtener la mayor cantidad de ideas posible, sobre todo porque las primeras serán las menos inspiradas o las más obvias. En la siguiente diapositiva les indico las ventajas y desventajas de la lluvia de ideas. Bueno, en las ventajas tenemos que pone a disposición ideas diversas, donde algunas serán muy valiosas para los proyectos. También que promueve la crítica, que es necesaria incluso cuando las actividades de un equipo o departamento marchan adecuadamente. También ayuda a eliminar los obstáculos en la creatividad de un equipo respecto a un asunto más o menos puntual. Eso permite que se reduzcan las barreras entre sus participantes, ya sea por grupo o por su jerarquía. Y por última ventaja, tenemos que influye positivamente en las dinámicas del trabajo al ser un momento extraordinario en el día a día. En las desventajas tenemos que, así como deja ver ideas valiosas, es probable que la mayoría no sea relevante para el proyecto que tienen en mente. Y también puede fomentar al desorden si las ideas no se enfocan en el tema requerido. Es probable que algunas personas, por miedo a hablar en público o a equivocarse, no expresen sus comentarios. Otra es que a menudo sucede que solo algunos colaboradores participan, efectivamente, mientras que otros solo dirán sí o no a sus propuestas por pereza a involucrarse. Y la última es que si no haces una selección adecuada, podría surgir una idea que no es tan conveniente. Recuerda que incluso la innovación requiere ciertas reglas. A continuación, vemos los tipos de lluvia de ideas. Tenemos la round robin, que este tipo de lluvia de ideas se recomienda cuando el número de participantes es menor a 10 personas, ya que se trata de asignar turnos para que cada quien presente una idea y la ponga a discusión del resto. Tenemos la segunda, que es la round storming, que aquí los participantes toman la personalidad de alguien más para que no sea parte de la sesión. La elección más sencilla es elegir celebridades o personas arraigadas en la cultura. Otro tipo de lluvia de ideas es el directo, el otro es el inverso, el estrella, el gordo, el individual, el mapa mental y el easy. Por cuarto punto tenemos el método Delphi. Este es una técnica de comunicación desarrollada originalmente como un método de prospección sistemático e interactivo basado en un panel de expertos. El método Delphi, sus aplicaciones son variadas, tanto en el ámbito de la medicina, psicología, educación, gestión, economía y ciencias sociales. Su funcionalidad es reducir al máximo las diferentes posibilidades predictivas o pronósticas, es decir, que simplifica el resultado de un trabajo complejo gracias a la opinión grupal de expertos. Pasos: llevar a cabo el método Delphi. El primer paso es la elección de un facilitador. El segundo, identificar a los expertos. El tercero, definir el problema. El cuarto, realizar la primera serie de preguntas. El quinto, haz una segunda ronda de preguntas. El sexto, aplicar las preguntas de la tercera ronda. Y por último, actuar sobre las conclusiones. Y también son expertos anónimos, la iteración y retroalimentación controlada, respuesta del grupo de manera estadística, y en el panel de expertos hay heterogeneidad. Bueno, a continuación tenemos lo que son los cuestionarios. Los cuestionarios se definen como un instrumento de investigación que consiste en un conjunto de preguntas o tipos de identificaciones con objetos de ser cuestionario.
En estos tipos, una mezcla de preguntas cerradas o abiertas. Estas son una herramienta que se utiliza para fines de investigación, que pueden ser cuantitativas y cualitativas. Lo que son las características de un cuestionario son 3. Tenemos uniformidad, exploratoria y secuencia de preguntas. La uniformidad es un cuestionario que se utiliza mucho para información democrática, obtenida de personas, hechos reales. Para recopilar datos cuantitativos o cuestionarios podrían ser naturales y estas preguntas pueden ser hechas por específicas. Y secuencias de preguntas, como su palabra lo indica, es un flujo estructurado de preguntas que aumenta un número de respuestas. Como por ejemplo, tenemos lo que al inicio de una democracia, o una sesión, o razón de decisión, o compra, o etcétera. En la siguiente diapositiva tenemos lo que son tipos de cuestionarios. En los tipos de cuestionarios, los estructurados, los cuestionarios que son estructurados y los no estructurados. Los estructurados son datos que son específicos, también inician una investigación formal, completas y comprueban datos acumulados. Y los cuestionarios no estructurados son cuestionarios que no recogen datos de cualitativos, sino que son básicos y algunas preguntas que son abiertas. Bueno, tenemos en la siguiente diapositiva los tipos de preguntas en un cuestionario. Preguntas abiertas. Las preguntas abiertas nos ayudan a recopilar datos cuantitativos o cuestionarios que pueden ser de forma gratuita o pasos o ninguna restricción. También tenemos las que son preguntas discutivas, que son generalmente preguntas cerradas, un sí, un no, que se utiliza generalmente en casos necesarios, o una validez, en donde solamente se pueda dar ciertos tipos de preguntas, de respuesta, que digan. Preguntas a opción múltiples. Son preguntas y opciones múltiples que pueden ser, que tienen relación con una selección de listas, opciones, preguntas, con anterioridad, dar pautas y dar una explicación realmente al problema que se está dando en ese momento. Y preguntas de escala son medición, nominal, intervalo, relación, algún tipo de preguntas. Y bueno, y son preguntas que se van dando certidamente, ¿verdad? Siguiente, por favor. Como punto 6 tenemos lo que son las encuestas. Las encuestas son series de preguntas, conjunto respectivo de individuos, por una población que estudia el universo, que contiene objetos de investigación. Se trata tanto de requerir información a un grupo socialmente identificado, problemas de estudio, para luego, mediante un análisis de tipo cuantitativo, sacar una conclusión que corresponde con un dato recopilado. Y la conclusión que obtenga para estos grupos generados son el margen de error de muestra y conocimientos limitados previamente por el investigador. Tenemos la ventaja y las desventajas de las encuestas. Tenemos como una ventaja el reducir el problema de la investigación mediante una variable de las encuestas, facilitar el tratamiento estadístico. Y como una desventaja de las encuestas, tenemos que estas características resuden notablemente su eficiencia productiva, pues tenemos muchas más ventajas, como podrán observar, pero un poquito las más relevantes. Bien, ahora tenemos lo que son los prototipos. Los prototipos son una parte del proceso del diseño. Estos de aquí nos permiten lo que es la revisión de los conceptos básicos del proyecto en la etapa inicial de su desarrollo y compartir así las opiniones con el resto del equipo. ¿Qué es un prototipo y para qué nos sirve? Este de aquí nos sirve para probar un concepto, es decir, de que podemos hacer una tirada de nuestro producto para replicarla después, o bien para probar el producto, para comprobar si este tiene algún error, y pensar cómo lo podemos mejorar. También tenemos beneficios de los prototipos que nos ayudan a evitar una gran inversión al principio en un producto y que puede ser de que no nos termine de gustar al final. También tenemos de que podemos reducir el riesgo, ya que si alguna función de nuestro producto no nos gusta, podemos dejar de implementarla antes de que empiece la fabricación en cadena. También tenemos lo que vendría a ser el juicio de expertos. Ya, en este de aquí, a menudo se utiliza el juicio de expertos para analizar la información necesaria, para así elaborar un acta de constitución del proyecto. Dicho juicio y experiencia se aplica a los detalles técnicos. Este de aquí es la experiencia que se tiene para proporcionarla a cualquier grupo o individuo con conocimientos o capacitaciones especializados. En la siguiente diapositiva vemos cómo el acta de constitución de un proyecto es una excelente herramienta para comunicar información sobre el proyecto a las partes internas y externas que participan en él, tales como los socios del proyecto, los beneficiarios, los miembros del equipo,
los productos y departamentos participantes. Pues mi tema es la descomposición de trabajos EDT. Pues para que saber entonces la abreviatura de EDT vienen a ser es la estructura del desglose entonces del trabajo. Entonces es, como pueden ver en la imagen, es un diagrama en el cual hay que analizar, ejecutar y tener varias funciones como tareas. Hay que saber que es una herramienta visual de gestión de proyectos, o sea, es una manera de tomar un gran proyecto y también visualmente descomponerlo por partes como más pequeñas y de saber manejarlo. Entonces, en la siguiente diapositiva tenemos, para tenerlo más claro, es una definición, o sea, una representación que viene a ser las componentes claves del proyecto y cómo también se relacionan entre sí y contribuyen al proyecto en su conjunto. También se pueden superar por este medio muchos pequeños obstáculos en el cual pareciera como negativo, pero en realidad, o sea, significa como el comienzo de un gran plan. O sea, puede golpearse, o sea, ver pequeños fallos, pero el resultado viene siendo como que el final viene siendo lo mismo. Las ET también permiten se puede decir, los gestores de proyectos, organizar con precisión sus proyectos de una manera visualmente perspicaz. Estos proyectos también son a menudo tan grandes que pueden, como se puede decir, parecer abrumadores en su alcance, pero al tomar el tiempo para escribir los componentes más críticos del proyecto, está organizado, se puede decir, de una manera más entendible y factible. Entonces, se puede decir que una buena EDT tiene o siente las bases para el calendario o presupuestos también del año, también de todo el proyecto. Entonces, incluye los componentes claves de las bases para la planificación y presupuestación. Por ejemplo, un gerente puede ser con experiencia, estar familiarizado con se puede decir, programación y el presupuesto del proyecto, donde que transmite tanta información en tan poco, se puede decir, espacio, que su importancia es como de a menudo subestimada. Entonces, estos principios fundamentales del cual el proyecto sea, se puede decir, exitoso en el costo. Tanto en el costo es a menudo un término relativo, no siempre significa dinero, sino también significa el tiempo. Una EDT a menudo tiene aspectos presupuestarios que pueden ser una indicación de costos monetarios. Y para terminar, entonces, hay que saber cómo construir una EDT. Para que saberlo, entonces, hay que estar orientado a tener como resultados productos de trabajo que son el esfuerzo en sí. De esta manera, para contribuir una EDT, tiene que ser tanto claridad con respecto al alcance del trabajo, a ejecutar en el momento de elaborar el quiebre, en el que debe estar como que documentado en la declaración del alcance del proyecto. Entonces, esto es el proceso del desglose y descomposición que debe ser progresivo y tanto tiene que representar siempre el alcance completo. Y eso sería el tema que abarcarían los 9 puntos acerca del grupo G5. Y eso sería todo. Muchísimas gracias.